Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Jaime Cantera, uno de los autores del libro Vida Silvestre en el campus de la Universidad del Valle. Profesor, ¿cuántos ecosistemas encontramos en el campus universitario? La universidad representa un ecosistema formado desde hace un tiempo por una acumulación de hechos. La universidad, cuando empezó sus labores de trabajo, empezó a ser construida, era un cañaduzal, era un terreno de caña. Después de que la donación del terreno se llevó a cabo, la universidad entonces elaboró sus edificios, y a medida que se fue haciendo esto, entonces se fue inyectando un poco de vegetación con pastos, con árboles, con este tipo de cosas, y poquito a poquito entonces la universidad fue convirtiendo en un gran ecosistema natural, que hoy en día se puede decir que tiene tres básicos ecosistemas: el ecosistema de pastos y gramíneas, que es el ecosistema donde tenemos nosotros despejados sin vegetación. La máxima vegetación que hay es los pastos, las planticas de pequeño tamaño, y también tenemos unos cuantos arbustos. Tenemos el ecosistema arbóreo, los árboles de la universidad que rodean los edificios, con los que dan el sombrío, lo que dan el carácter más fresco de la universidad, y después el ecosistema de lagos, que fueron dos lagos que esencialmente fueron hechos para prácticas, experimentos en biología, y que posteriormente fueron quedando como adornos para la universidad y fueron logrando un desarrollo con el tiempo. Un gran lago, que es el lago central, el lago que todos conocemos, y un lago que queda en la estación de biología, que es un lago que fue creado inicialmente para experimentación y que después quedó como un sistema natural. Adicionalmente está todo lo que tiene que ver con cultivos y plantas ornamentales, que también presentan su propia fauna y también representan una especie como de complemento ecosistémico a toda la universidad. ¿Cómo está estructurado este libro? Quedó estructurado en orden jerárquico, es decir, aceptamos un orden no ecológico como uno pudiera pensar, es decir, no por ecosistema de la universidad, sino que quedó hecho por grupos, para que la gente tuviera el impacto que queremos nosotros que la gente tenga sobre los grupos. Entonces, está estructurado con una introducción de la historia ecosistémica de la universidad, empezando con la historia sobre cómo se generó la parte ecosistémica. Después de eso siguen en orden jerárquico los más primitivos de todos los organismos tratados en el libro, con los moluscos. Después de los moluscos tenemos los insectos y los arácnidos, que están ahí incluidos. Después tenemos los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Es decir, seguimos la secuencia que tradicionalmente se sigue, en la cual el hombre, digamos, es el nivel final de la evolución. ¿Cómo fue el proceso de obtención y selección de las fotografías que están en el libro? Las fotografías han venido resultando en gran medida de los proyectos de investigación que hacemos en la universidad, de los trabajos estudiantiles. El Departamento de Biología tiene una colección de fotografías desde hace varios años. Pues con el sistema digital hemos vuelto a hacer una colección digital de estas fotografías. Las hemos venido acumulando con el tiempo, las tenemos como, digamos, una colección natural. Después de la recopilación de cuáles teníamos, vimos las que faltaban, hicimos salidas en el campo universitario para tomar las fotos, y siempre de toda la cantidad que tomábamos elegimos la mejor foto, la que mejor representaba y la más ilustrativa. También no la más científica, pero sí la más ilustrativa, para que el público en general que lee el libro pues tuviera una comprensión de la fauna. Después de eso entonces discutimos cómo hacer el libro, es decir, qué elementos incorporar. También después de mucha discusión quedamos en que incluiríamos el nombre científico, que para nosotros es el fundamental, lo complementaríamos con el nombre común, mostraríamos más o menos en qué categoría taxonómica existe, es decir, a cuál clase o cuál familia pertenece. De ahí pasamos entonces a una descripción rápida, no muy técnica, sino muy popular, de cómo distingue uno en el campo esa especie, por ejemplo el color, por ejemplo el largo del pico, por ejemplo el comportamiento, por ejemplo si vive en grupo o vive solo. Y de ahí entonces pasamos a hacer una pequeña nota sobre las características de la especie en el campus, por ejemplo, dónde se encuentra, por ejemplo, una especie que anida en el edificio, una especie que hace un hueco en el ladrillo, anida ahí. Entonces señalamos ese tipo de características básicas de cómo es la ecología de la especie. También incluimos, para que la comunidad universitaria se dé cuenta de la riqueza que tenemos, un mapa en muchos de los grupos donde mostramos la distribución de esa especie en Colombia.
¿sí? Para que la gente pueda relacionar lo que tenemos nosotros en el campo universitario con la fauna colombiana. Está todo enmarcado dentro del concepto que todos conocemos, de que Colombia es un país de amplísima biodiversidad. Entonces queríamos mostrar que la biodiversidad es un sitio de amplia biodiversidad en un país con alta biodiversidad. ¿Qué tan fácil es para la comunidad universitaria encontrarse con estas especies? Pues como todo hay que tener una práctica. Nosotros lo vemos con frecuencia, nosotros lo vemos con alguna naturalidad, pero lo que pasa es que ese tipo de hábitos se generan, ¿cierto? Entonces la intención nuestra es que la gente algún día venga al campus, ojalá venga con la familia, y recorra el campus con el libro en la mano, y cuando vea algún pájaro, que es lo que más fácilmente se ve, o alguna mariposa, una ardilla o murciélago, trate de buscar en el libro a cuál se le parece y trate como de ir sabiendo en qué consiste. De esa manera queremos que la gente actúe. El objetivo de este libro es fomentar la cultura ambiental en la universidad, que nos llevará a tener un mejor ambiente, una condición más limpia y un mayor cuidado, y también un poco más de amor por la universidad. ¿Qué fauna encontramos en los lagos? La fauna de los lagos es muy numerosa. Es fauna que uno prácticamente no ve porque es fauna microscópica, es fauna de tipo insectos, tipos crustáceos, moluscos, peces. Los lagos generalmente son turbios y entonces nosotros no los podemos apreciar muy bien, pero estamos hablando de muchísimas especies de plancton, muchísimas especies de insectos acuáticos, varias especies de caracoles, varias especies de crustáceos y aproximadamente 21 especies de peces. Cosmografías musicales prehispánicas del suroccidente colombiano. Autor Germán Pinilla Higuera. Las investigaciones musicológicas en el contexto arqueológico nacional son muy escasas y no han tenido la suficiente difusión en los círculos académicos, pese a que en los inventarios y descripciones de piezas recopiladas, estudiadas y catalogadas en los diferentes museos del país se encuentran considerables colecciones. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Sobre el difícil arte del perdón. Autor Juan Manuel Cuartas. Ha sido en el Café Second Cup, en la vieja Montreal, donde se ha puesto en movimiento el gobernador de la escritura de estos ensayos, lo que no significa necesariamente que pertenezcan a ese norte ni a esas geografías los eventos referidos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, háblenos por favor del capítulo de los mamíferos. Los mamíferos de la Universidad del Valle son especies que no son muy visibles. La especie más visible de los mamíferos es la ardilla, que a veces vemos en las finglias y en ese tipo de árboles corriendo. Esa especie la vemos también alimentándose. Los otros mamíferos son los murciélagos, que son bastante frecuentes. Son especies que no son muy visibles, pero son especies que son bastante exóticas por su forma, por su estructura, por sus colores, por su forma de vida. Incluso hay un zorrito, ¿cierto? Es un zorrito cañero, es decir, originalmente vivía en los cañaduzales y hay una población remanente que quedó en la universidad, ahora se ve muy poco. Prácticamente la última vez que lo hemos visto es porque hemos encontrado muertos por perros, es decir, los perros los han matado. Además tenemos los micos, fueron introducidos por el Grupo de Investigación en Malaria de la Universidad del Valle. Esos micos tienen una similitud con el hombre a través de su líquido sanguíneo y por esa razón entonces se prueban ellos y se practica en ellos la elaboración de vacunas y la acción de ese tipo de vacunas. Entonces se hizo una colonia aquí en la universidad, en la microestación de biología para tenerla. Esos micos algún día escaparon, salieron de ahí, algunos quedaron naturales, después la colonia se abandonó, se cambió de sitio por dificultades de orden logístico y quedó la población residente aquí. Con frecuencia los vemos recorriendo algunas partes y de noche se ven con bastante frecuencia, con alguna facilidad. En realidad esos mamíferos que están aquí pues están ocupando tanto el hábitat como el nicho ecológico, es decir, tienen un papel en la universidad, encuentran su alimento en la universidad, algunos de ellos alimentan de frutas, algunos de ellos alimentan de los insectos de la universidad, algunos alimentan de algunos otros organismos, los reptiles, ¿cierto? De otros, por ejemplo, nosotros tenemos chuchas también aquí, que es un mamífero también conocido como zarigüeya, que es un mamífero marsupial. Esas especies se encuentran en aves o encuentran en frutales de la universidad su relación. No compiten entre sí porque son mamíferos diferentes, es decir, nosotros tenemos un buen número de especies que compitan. Tenemos marsupiales, tenemos roedores, tenemos murciélagos, y esas especies, cada una tiene su hábitat y su nicho diferente, por lo tanto, ellas están en contacto, digamos, se encuentran, pero no tienen una interrelación directa de predador-presa porque, aparte del zorrito, los otros difícilmente se alimentan de otro mamífero. Profesor, háblenos acerca de las aves que se encuentran en la universidad. Hablando de las aves, hay que decir que las aves es el grupo insignia porque es el grupo más visible, el grupo más bonito, el grupo que más se nota porque se nota por su color, por su movimiento, por su cercanía con el hombre. Todo este tipo de factores hacen que las aves sean las que nos llaman la atención. Tenemos los loros, tenemos los pechamarillos, los pechirrojos, los azulejos. El color hace que la gente se impresione. También entre ellas tienen múltiples interrelaciones. Aquí tenemos aves que se alimentan de granos, aves que se alimentan de pasto, aves que se alimentan de hojarasca, aves que se alimentan de insectos, aves que se alimentan de otras aves o aves parásitas de huevos de otras aves. En términos de aves, como si estuviéramos en un aspecto de la cordillera occidental de Colombia, ¿no? Tenemos una cantidad grande de procesos ecológicos entre ellos que hacen que sea un grupo sumamente llamativo y el grupo muy bonito. La universidad tiene más de 180 especies de aves. Cuando pensamos en el campus de la universidad, el tamaño que tiene, pensar que tenemos o vienen 180 especies de aves, nos damos una idea de lo diverso que puede ser un sistema que no tuviera edificios. Para Colombia, junto con Brasil, Ecuador y Panamá, los países que más aves tienen en el mundo, ¿cierto? Ese récord lo ostenta Colombia. Y la universidad, este campus, lo hemos mostrado que representa una especie de mini sistema,
¿cierto?, de microsistema donde uno puede ver lo que es la biodiversidad. Aves migratorias vienen aquí con frecuencia, vienen más especies migratorias del norte que del sur, pero por ejemplo en el campus de la universidad sucedió un fenómeno que sucede muchas veces en Colombia, que fauna que es migratoria se queda residente en Colombia, es decir, que inmigra realmente, viene de Estados Unidos en la época de invierno, pero no regresa allá cuando llega el verano, sino que aquí hay 2 o 3 especies que se han quedado como ya prácticamente como residentes en Colombia, o especies que acortan su periodo de permanencia allá. ¿Qué autores participaron en la elaboración de este libro? El orgullo que tengo yo de este libro es que fue un libro hecho en conjunto, un libro donde personas de alto nivel académico unieron sus esfuerzos para hacer un libro lo mejor posible. Entonces, este libro es constituido por un grupo de profesores del Departamento de Biología de la Universidad del Valle. En conjunto trabajaron mamíferos el profesor Oscar Murillo con varios estudiantes que trabajan con él y con algunos recién egresados. En el caso de aves, el profesor Alan Giraldo con su grupo de investigación en ecología animal. Varios participaron, varios ayudaron con fotografías, varios ayudaron con los textos. El profesor Fernando Castro Herrera coordinó la parte de anfibios y reptiles con un grupo de estudiantes de sus cursos. Tenemos el grupo de peces que fue liderado por el profesor Efraín Alfonso Rubio Rincón, que trabajó también con su grupo de estudiantes. En el caso de los insectos, 3 profesores se unieron para trabajar, la profesora Patricia Chacón de Ulloa, la profesora Nancy Carrejo y el profesor Arnulfo González. Cada uno aportó desde el área de las abejas, de las mariposas, de las moscas, etcétera, su conocimiento. Y finalmente el trabajo sobre moluscos o invertebrados, que lo coordiné yo con una estudiante de mi grupo de investigación. ¿Cuál es la importancia de esta fauna para el campus universitario? Bueno, primero que todo, representa un símbolo en el sentido de que la presencia de la universidad, la presencia del campus y la forma como la universidad desarrolló su infraestructura ha permitido generar un ecosistema de árboles, un ecosistema arbóreo en la zona que está muy desprovista en el sur de la ciudad de Cali. Este ecosistema de bosque, este ecosistema de árboles, de pastos, coloca un ingrediente natural al área, de manera que nos da una representatividad biográfica importante. Nosotros aquí tenemos un lugar de paso entre la fauna que habita la cordillera. La universidad se convirtió en una especie de refugio de la fauna que sale de la cordillera occidental, en los Altos de Pance, y que entra a la ciudad y encuentra un refugio aquí mientras regresa a su hábitat boscoso, o también hay especies que se volvieron residentes aquí. Encontraron alimento, encontraron protección, encontraron cómo reproducirse, y eso se constituyó una fauna entonces regional y una fauna propia de la universidad. Y también finalmente tenemos fauna que es migratoria, que llega a este sitio y durante los meses en que permanece en Colombia permanece en el campus de la universidad. Y de esa manera entonces tenemos una fauna que es una fauna mixta y muy rica. ¿Qué especies se han introducido? Son muchas las especies introducidas por una razón, porque gran parte del esfuerzo que se hizo durante mucho tiempo era el desarrollar sistemas biológicos. Entonces nosotros aquí en la universidad introducimos muchas especies para hacer cultivo, introducimos camarones para hacer cultivo. Muchas de las especies introducidas a Colombia, por ejemplo para los acuarios, como caracoles, o especies introducidas en las plantas, como por ejemplo la ranita de coquí, la ranita que canta todas las noches. Esas especies son introducidas a Colombia. Y fueron introducidas a la universidad cuando alguien traía un platicero o una bromelia, la ranita venía ahí y entonces se introdujo. De manera que una buena parte son introducidas y las otras son en cierta manera introducidas naturalmente. Son muchas introducidas, pero ya se han estabilizado como un sistema natural. ¿Cómo preservar esas especies dentro del campus? Conservando los árboles, conservando la vegetación,
realizando de una manera muy planificada y muy organizada el desarrollo de infraestructura, el desarrollo urbanístico de la universidad. Respetando siempre que queden por lo menos algunos parches de los ecosistemas, que no se construya un edificio pegado del otro, ni un edificio andén edificio, sino que haya una buena separación para que de esa manera la fauna que ocupa estas áreas naturales pueda encontrar parches donde se pueda mantener. La universidad todavía tiene muchísimas áreas naturales, lo que hace que la fauna se pueda preservar. Introducción a la filosofía de la ciencia. Autor, Germán Guerrero Pino. Introducción a la filosofía de la ciencia. Documentos de trabajo es un libro de texto diseñado para ayudar en los cursos de filosofía de la ciencia y cursos afines relacionados con la epistemología en general y con las bases teóricas, filosóficas, de la metodología y la investigación científicas, a la luz de los desarrollos más recientes en el campo de la filosofía de la ciencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Geometría en las mochilas arhuacas por una enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva cultural. Autor, Armando Aroca Araujo. Este libro es el producto principal de un trabajo de investigación en etnomatemática. Se considera la primera tesis en etnomatemática que se hace en Colombia en un nivel de maestría. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Jaime Cantera es un profesor de la Universidad del Valle, biólogo, egresado de esta universidad, con doctorado en Ciencias del Mar, de una universidad francesa que se ha dedicado en los últimos años a trabajar en lo que tiene que ver con los ecosistemas costeros, los manglares, los corales, y también hemos incursionado en agua dulce.
Soy biólogo desde chiquito, desde niño. Mis primeras fantasías fueron las de ser un biólogo que recorría África montado en un jeep, persiguiendo leones, jirafas, elefantes, y eso es lo que siempre quise hacer. Entré a estudiar biología a la universidad y después de eso, al poco tiempo, conocí el mar. Pasé al mar y, como yo siempre digo, empecé a trabajar en el mar y vi la luz y me dediqué a trabajar en el mar y en las aguas dulces. Siempre quise ir a estudiar a Francia. Da la casualidad que en la época en que yo estaba terminando mis estudios de biología aquí en la universidad, apareció un personaje muy famoso que fue Jacques Cousteau. Y Jacques Cousteau influenció profundamente mi vida en el sentido de que me gustaba mucho lo que él hacía. Empecé a buscar universidades para entrar. Entré a una holandesa, pero simultáneamente me salió la beca para Francia y entonces pues entre Francia y Holanda elegí Francia. Yo no hablaba bien el idioma, a pesar de ser hijo de francesa, me tocó aprender las materias con debilidades de idioma, pero pues yo siempre he tenido la facilidad que a mí me gusta, entonces cuando a uno le gusta algo, todo se le facilita, entonces yo pues fui aprendiendo el idioma y fui estudiando y me sentí bien, me quedé 3 años y medio primero, después vine a Colombia otra vez y 6 años después volví a hacer otra tesis allá. Fue una experiencia maravillosa, ¿cierto? Además de eso, tuve oportunidad de hacer parte de expediciones en el Mediterráneo, expediciones al Mar Rojo, expediciones al Polo Sur. Cumplí ese sueño infantil de recorrer varias partes distintas haciendo estudios en biología. Para mí fue como un sueño, fueron 45 días de mar muy bravo, muy fuerte, porque fuimos al sur de África, en esa parte del Polo Sur, haciendo estaciones de oceanografía, de biología, tomando muestras. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado de tercer ciclo allá, me tocó encargarme la parte de moluscos, salieron organismos impresionantes que no volví ni volvería a ver. Bajábamos a unas islas y nos fotografiamos con pingüinos, con elefantes de mar, ¿cierto? Con orcas, una fauna que yo pues no conocía mucho. Cada vez que lo veo, creo que lo soñé, ¿cierto? Cuando yo reviso las 80 fotografías que reviso con frecuencia, de las 1200 que tomé, porque tomamos fotografías como locos, yo recuerdo ese momento como una de las mejores épocas de mi vida.